Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy la bienvenida nuevamente a tus clases virtuales. Quien te habla y te saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo, en este caso, del curso de psicología. Bien, alumnos, el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante que lo tenemos a diario en nuestras vidas, ¿no? Es un tema por el cual las personas mantienen una conducta, ¿no? A consecuencia de. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son los procesos afectivos. La parte afectiva, la afectividad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar que la parte afectiva es la parte, se puede decir, emocional, ¿no? La parte sentimental, la parte pasional, que las personas experimentan a diario. Y por eso, a consecuencia de ello, surge una conducta. ¿De acuerdo? Surgen las conductas. Recuerda que los procesos psicológicos es el campo de acción para poder determinar distintas conductas. Entonces, como vemos en la imagen, ¿no? Vemos un corazón con un cerebro. Eso quiere decir que están interconectados los sentimientos con la parte racional, ¿no? La parte psicológica. Entonces va a haber una relación entre ambas, ¿no? A modo de ilustración. Entonces, los procesos afectivos. Los procesos afectivos. Vamos a recordar que hemos estado viendo a través de los procesos psicológicos, ¿no? Un poco para que se nos pueda quedar como base para poder entender estos procesos afectivos, ¿no? Primero, ¿cuáles son los procesos psicológicos, ¿no? Ya sabemos y hemos visto en clase pasada que habían procesos cognitivos, ¿no? Los procesos de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos procesos psicológicos? Habíamos nombrado tres, estos tres que van a, a situar toda la conducta. Entonces, los procesos que vamos a ver en toda la clase, de esta y otras más, ¿sí? Serán los procesos cognitivos, que lo hemos visto en la clase pasada, el día de hoy procesos afectivos y posteriormente los procesos volitivos. Entonces, alumnos, los procesos afectivos es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la afectividad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de afecto o afectividad? Vamos a tratar de definirlo para poder tener una mejor comprensión. La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en donde, alumnos. Bien, ocurre en la mente del hombre y se va a manifestar o se va a expresar a través, así es, del comportamiento emocional, de los sentimientos y las pasiones. Entonces, la parte afectiva, tus emociones, sentimientos, todo esto brota a través de un acontecer emocional y que ocurre en tu mente. El hombre, las personas, tenemos experiencias diarias, ¿no? Como tú, como yo, que sentimos experiencias diarias y este acontecer diario emocional, ¿de acuerdo? Se expresa a través de qué? De nuestro comportamiento emocional, de nuestros sentimientos y de nuestras pasiones. También la afectividad es el conjunto de qué? De sentimientos inferiores y superiores, que pueden ser positivos, buenos o negativos, ¿no? Que entre comillas son malos. Fugaces y permanentes, quiere decir que tienen un tiempo de duración y se sitúan, ¿no? Y que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Nosotros tenemos un lugar dentro de una sociedad, ¿no? Y dentro de esa sociedad se van a manifestar estos procesos, ¿de acuerdo? Estos procesos psicológicos, dentro de ellos los procesos afectivos. ¿Y cómo se manifiesta en tu conducta? A través de tus emociones, de tus sentimientos y tus pasiones. A ver, alumnos, entonces, características de los procesos afectivos, ¿ya? Ojo aquí que voy a explicar un poco, ¿sí? Y va a venir en la pregunta del examen, ¿ya?
Entonces, hay unas características propias de los procesos afectivos. ¿Cuáles son estas características? Tenemos la polaridad, la inestabilidad, la intensidad, la profundidad, intencionalidad y la temporalidad. Estas son las características de los procesos afectivos. ¿Por qué una de las características de los procesos afectivos es la polaridad? Polaridad nos estamos refiriendo a sentimientos y emociones que pueden pasar de lo positivo a lo negativo o viceversa, pasar de lo negativo a lo positivo, ¿no? Por ejemplo, sentimientos profundos como el amor, ¿no? Por ejemplo, o del odio, ¿cuál es su opuesto? El amor, ¿no? De la tristeza, ¿cuál es su opuesto? La alegría. Entonces, los procesos psicológicos surgen una polaridad, ¿de acuerdo? No es que nosotros tengamos un sentimiento o una parte efectiva ya definida, ¿no? Eso es cambiante. Entonces, una segunda característica sería la inestabilidad. Los procesos afectivos son inestables. Tú y yo no estamos contentos a cada momento. Tenemos momentos de angustia, momentos de alegría, momentos de tristeza, ¿no? Momentos de ilusión y desilusión. ¿De acuerdo? Tenemos sentimientos y emociones que van cambiando, por eso es inestable, ¿no? Entonces, la parte afectiva que nosotros tenemos, podemos estar hoy tristes por el acontecimiento que nos ha pasado, pero el día de mañana, con una noticia buena, nuestro ánimo puede cambiar. Entonces, es inestable estos procesos afectivos, ¿de acuerdo? Van cambiando. Otra característica es la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, nos estamos refiriendo que hay procesos, dentro de los procesos afectivos, que tienen una intensidad al producirse, ¿no? Entonces, y esa intensidad es personal. Por ejemplo, un proceso que sería la ira, ¿no? O la rabia que tú tienes. Entonces, hay sentimientos o emociones que son sumamente eh, intensos, ¿de acuerdo? Entonces, ante el acontecer diario, nos podemos molestar y nos puede dar la rabia, la ira. Entonces, hay intensidad en ciertas emociones y sentimientos que quizás no se pueden controlar, porque ya vendrían a ser pasiones, ¿sí? Entonces, tú sientes, ¿de acuerdo? Una emoción o un sentimiento hacia algo con mayor o menor intensidad, ¿no? Otra característica de los procesos afectivos es la profundidad, es el grado. Es el grado que tienen las emociones, los sentimientos y las pasiones. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando del grado que le damos a las cosas de acuerdo a nuestros procesos afectivos. Otra característica sería la intencionalidad. Normalmente esto de la intencionalidad se puede ver en los jóvenes, ¿no? La intencionalidad asimilemos como finalidad. ¿De acuerdo? Hay una finalidad, hay una etapa por la cual yo voy a desarrollar estos procesos afectivos, ¿no? Y como decía, normalmente en los jóvenes desarrollan más esta característica, ¿no? Sienten, ya no sienten algo afectivo por la familia, sino más por los amigos, las amistades, ¿no? Hay una intencionalidad o finalidad con mis emociones, ¿de acuerdo? Con mis pasiones y mis sentimientos. Y por último tenemos la característica de la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad nos estamos refiriendo a que hay un principio y hay un fin, ¿sí? Hay un principio y hay un fin que encierran todas estas partes afectivas que experimentamos, ¿no? Tú no vas a estar las 24 horas del día molesto o contento. Hay pequeños aconteceres dentro de nuestra rutina que pueden hacer que se alteren estos procesos afectivos, ¿no? Puedes estar contento, pero recibiste una mala noticia y automáticamente cambiaste, ¿no? Entonces, vemos que hay una temporalidad, pero hay algunas son de corta duración y otras son
de larga duración, demoran un poco más, ¿no? Ya vamos a ver después cuál es la diferencia. Pero en este caso estamos viendo lo que es la parte afectiva, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cuáles son estos procesos afectivos del cuales estamos hablando. Son tres. Tenemos las emociones, tenemos los sentimientos y tenemos las pasiones. Entonces, alumnos, el día de hoy solamente vamos a ver las emociones. Esto aquí. ¿Sí? Nos vamos a dedicar un poco a las emociones. La próxima clase ya veremos los sentimientos y las pasiones. ¿Sí? Pero hoy me quedo detener un poco en las emociones. ¿Bien? Entonces, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con el medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir algo, no? Entonces, hay fenómenos dentro de nuestra mente psicofisiológicos. Cuando hablamos de psico, que viene de mente, fisiológico, que viene de físico, entonces hay en nuestro cuerpo algo que se altera, que son las emociones, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo se manifiestan las emociones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psicofisiológico, quiere decir que hay una relación entre tu mente y tu cuerpo, ¿no? Tu mente está relacionada con las emociones, pero a la vez cubre una relación con el cuerpo, lo expresa tu cuerpo. Ya lo vas a ver de qué manera. ¿Cómo se manifiestan estas emociones? ¿Cómo se van a manifestar? Entonces, psicológicamente, o a través de tu mente, ¿cómo se va a manifestar? ¿No? Van a alternar, ¿de acuerdo? Nuestra atención, que quiere decir que hay un conjunto, ¿de acuerdo? De emociones que se juntan, hacen subir de rango ciertas conductas, ¿de acuerdo? Las conductas que tú has adquirido mediante tu vida, ¿no? Como respuesta y activan redes relevantes en la memoria. Entonces, psicológicamente, ¿cómo se van a manifestar las emociones? Te está diciendo ahí que hay un conjunto de emociones que se van a juntar, ¿sí? En tu mente para que tú puedas adquirir una conducta determinada. Entonces, esa conducta es una respuesta, ¿de acuerdo? A las emociones que tú has sentido. Entonces, de acuerdo a tus emociones, tú adquieres una conducta, ¿no? Aquellas personas que han tenido emociones desagradables adquieren un tipo de conducta, ¿no? Y aquellas personas que han tenido emociones normalmente agradables, entonces también adquieren un tipo de conducta como respuesta, ¿no? Y eso hace que la memoria lo pueda recepcionar para próximamente, si se encuentran en una situación en la cual recuerdan una experiencia pasada, entonces saber cómo actuar. Ahora, fisiológicamente, ¿cómo actúan nuestras emociones en nuestro cuerpo? ¿No? Entonces van a organizar respuestas inmediatas en nuestro cuerpo, por ejemplo, las expresiones faciales, ¿no? Cuando nosotros estamos contentos, se nos ve en el rostro, ¿no? Las expresiones faciales, como vemos en la imagen, ¿no? Ella no nos tiene que decir, por ejemplo, aquí en la imagen, que está feliz, porque su imagen lo refleja, ¿no? Por ejemplo, aquí ella no quiere decir que de repente le ha pasado un problema, porque su imagen, su rostro representa una emoción, ¿no? Tu rostro, ¿de acuerdo? Representa una emoción. Los músculos, tu voz y tu sistema endocrino también se van a alterar al recibir ciertas emociones y dar una respuesta. Entonces, nuestro cuerpo está relacionado, ¿de acuerdo?, con la mente en las cuales se manifiestan las emociones, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que tú tengas una emoción o te emociones por algo, tu cuerpo reacciona. De repente saltas de alegría, levantas las manos, aplaudes, ¿no? Hay una manifestación corporal, ¿bien? Y por último, conductualmente, las emociones se manifiestan en la conducta, porque sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, a la sociedad, y nos impulsa hacia personas y objetos. Bien, alumnos.
Bien, entonces, categorías de las emociones, ¿no? Las emociones tienen ciertas categorías, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza. Son emociones que son distintos a los sentimientos, alumnos. No te vayas a equivocar. La próxima clase vamos a ver cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos, ¿no? Las emociones, una de las características es que es de corta duración. Tú te emocionas, pero te emocionas en el momento, ¿no? A diferencia de los sentimientos, que es algo que ya perdura, que hemos sembrado y cosechado en nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, las emociones son de corta duración. Entonces, por ejemplo, el miedo es de corta duración, o la sorpresa es una emoción, ¿no? El miedo es una emoción que te lleva, por ejemplo, a la ansiedad, la incertidumbre o la inseguridad, ¿no? La sorpresa es una emoción que te lleva a un sobresalto, asombro, desconcierto. La aversión es una emoción que te lleva al disgusto o al asco, al repudio, ¿no? La ira es una emoción que te lleva a la rabia, al enojo, al resentimiento, a la furia o a la irritabilidad, ¿no? La alegría, a la diversión, a la euforia o a sentirse gratificado. Y la tristeza, pues nos puede llevar a la pena, a la soledad o al pesimismo. Bien, alumnos, hemos hablado el día de hoy de los procesos afectivos y nos hemos concentrado en las emociones. La próxima clase vamos a ver lo que son los sentimientos y las pasiones y la diferencia que hay entre emoción y sentimiento, que ya lo vamos a detallar para la próxima clase. La tarea del día de hoy va a ser investigar el concepto de las siguientes palabras. Vas a investigar lo que es fisiológico, psicofisiológico, ansiedad, euforia, incertidumbre y desconcierto. Estas palabras vas a buscarlas y les vas a dar un concepto. Y segundo, vas a dibujar dos emociones. Entonces, explico aquí, porque algunos se dedican solamente a ver el PDF, ¿no? Y si me hacen la tarea según su criterio y no como estoy explicando, entonces tienen la mínima nota. Dos emociones, dos personas, una emoción, ya hemos dicho la ira, la tristeza, la angustia, ya, etcétera. Dos emociones. No quiero que me dibujes eh, emotic, ¿no? Emojic, ahí está, emojis. No quiero que me dibujes caritas redondas amarillas emocionadas. Si tú me dibujas eso, esa tarea no vale. Solamente el 50%, tu tarea te sacarías 10. Entonces, alumnos, ojo con esto. Quiero personas que manifiesten una emoción. No quiero caritas, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces, eso sería hasta el día de hoy. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.